proyecto de liberación de la opresión colonial española, en 1811 nace la República del Paraguay. Sus raíces son profundas y su historia, llena de esplendor y tragedia, solo se comprende penetrando en periodos anteriores a su fecha fundacional. El Paraguay configura un pasado que destaca por la centralidad de la tierra en su desarrollo histórico, ya que desde tiempos remotos hasta la actualidad, la agricultura y la ganadería han sido las principales fuentes de sustento de sus habitantes. Por eso, en su reconstrucción histórica, la propiedad y el uso de la tierra idealmente pueden servir de hilo conductor para comprender complejas transformaciones en la economía y en otras dimensiones como la cultura, la educación y la gestión política. La historia paraguaya podemos dividirla en 4 etapas a partir de la mirada sobre el uso y la apropiación de la tierra que se dio, y a partir de ese uso y apropiación una serie de cambios en la producción, cambios económicos, en la forma de gobernar, de tomar decisiones, cambios políticos, y en la forma de pensar, o las ideas dominantes, las ideas predominantes en cada periodo, a partir de esa configuración, ¿verdad? En la tenencia y el uso de la tierra. Bueno, un primer dato es que Paraguay se urbaniza muy tardíamente. 1980, 1970 recién empieza a haber más población urbana que rural. O sea, Paraguay mantiene una población campesina rural durante mucho más tiempo que los otros países de América Latina. La tierra, en el caso paraguayo, es el factor productivo esencial para la generación de riqueza, de bienestar, de condiciones de vida para la población, porque Paraguay es un país, a diferencia de otros países, es un país donde la tierra constituye la principal riqueza. Paraguay prácticamente la mayoría agricultores, agricultora. Esa es nuestra profesión, esa es nuestra forma de vida, de pensar, de vivir, de comer, de alimentar culturalmente. Somos parte de la agricultura en síntesis, porque en la Yareco hay grandes fábricas, acá no hay desarrollar el capitalismo como en Europa, por ejemplo. Es distinto el caso de algunos países petroleros que, bueno, viven del petróleo y esa riqueza. Otros países como Chile, por ejemplo, son países mineros donde la explotación mineral adquiere el primer lugar de generación de riqueza. Y Paraguay no desarrolló un sector industrial. Paraguay no es un país industrializado. Entonces, al no ser un país petrolero, minero, un país industrializado, la tierra se constituye en el principal factor de producción. Y por tanto Paraguay, que tiene una tierra muy fértil, muy rica, muy buena para la agricultura, la ganadería, y otros recursos como el agua abundante, lluvias, bosques, biodiversidad, hacen que la riqueza en el Paraguay siempre se haya generado en el campo. No podemos estudiar la historia sin considerar las fuerzas productivas, las fuerzas de producción y cómo actúan estas fuerzas de producción. O sea, es muy imposible explicar el Paraguay y su historia si no analizamos las relaciones económicas. Y en un país donde lo que se ha explotado es la tierra, ¿verdad? Primero con los bosques, los yerbales, después ya con la agricultura, la ganadería, es lo que se sirvió como mecanismo de extracción de riqueza de nuestro país. Entonces es imposible explicar nuestra historia sin eso, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a hablar de países mineros como Perú, como Bolivia, es imposible hablar de esos países sin contar lo que pasó con su minería. Entonces la historia paraguaya queda marcada en los diferentes periodos históricos por la apropiación y el uso de la tierra. O sea, la forma de apropiarse, quiénes se apropiaron y cómo la utilizan han determinado incluso la formación de clases sociales, han determinado el bienestar, la riqueza en manos de algunos sectores, y en muchos casos ha determinado también la pobreza, la marginación de otros sectores, ¿verdad? Por no acceder a ellas, por haber sido expulsados de sus tierras, sus territorios. Y entonces se sintetiza la historia paraguaya en la historia de la lucha por la tierra.
años antes de la llegada de los conquistadores europeos, existían civilizaciones nativas que habitaban el continente americano. El territorio que hoy ocupa la República del Paraguay estaba poblado por múltiples pueblos indígenas, de varias familias lingüísticas, entre ellos los guaraníes, achés, chulupíes, ayoreos y guaycurúes. Para estos pueblos no existía la propiedad privada y la obtención de bienes era realizada de manera conjunta entre los miembros de la comunidad. Unos se dedicaban a la caza y a la pesca, otros a la agricultura, otros tantos a levantar chozas, elaborar alimentos y fabricar herramientas y diversos utensilios, actividades que se desarrollaban mediante lazos de reciprocidad y complementación. Bueno, el largo periodo neocolonial, ¿verdad?, que caracteriza al Paraguay ya desde 1870, obviamente ha generado una sociedad de excluidos, una sociedad de ricos y pobres, una sociedad de gente con mucho poder y mucha gente instrumentada, ¿verdad?, en los procesos económicos y políticos. Es decir, desde el término de la Guerra Grande, lo que ha ocurrido hasta ahora es el mantenimiento de una sociedad latifundista, ganadera, y una profundización de ese modelo con la dictadura de Alfredo Stroessner. Y hoy yo diría que vivimos una sociedad estronista, economía estronista, educación estronista, escuelas estronistas, instituciones estronistas, porque es el estronismo el que ha generado esta sociedad moderna última que hemos tenido y todo su sistema público. Pero es consecuencia de todo lo que vino sucediendo, digamos, desde la segunda parte del siglo XX, consecuencias del estronismo y consecuencias de la soja y los negocios de la tierra, ¿verdad? Porque finalmente estos militares de Stroessner no es que colaboraron gratuitamente para la paz. El precio para la paz, por ejemplo, en ese terreno fueron 8 millones de hectáreas malavidas, que se repartieron entre políticos y sobre todo entre militares, ¿verdad? O sea, no había tierra, no había bosque, la poca tierra que había la llevaban los ojeros con todos los daños colaterales que eso produce, y encima no producen mano de obra abundante, no reparten su riqueza, no pagan impuestos. Por supuesto, tenemos lo que tenemos. La economía paraguaya actualmente tiene varias características. Una es la enorme concentración de la tierra. Eso está en la base de la estructura económica y social, ¿verdad? Según el censo del 2008, el 85% de la tierra está en manos del 2,5% de los propietarios, ¿verdad? O sea, Paraguay tiene un nivel de concentración que lo coloca como el país de la mayor desigualdad en la tenencia de la tierra. El problema de la concentración de tierra es que se dejó sin el capital a personas, familias que producían alimentos básicos, que no producen carne para aportación o soja para aportación, sino que producían tabaco, producían algodón, producían qué sé yo, calabaza, piña, frutilla, productos hortícolas, ¿verdad? Y que en algunos casos tienen que pagar para seguir produciendo. Casi todos los productores de frutilla de Areguá alquilan sus tierras, por ejemplo. O sea, que la mitad del precio de la frutilla va para el dueño de la tierra. Estamos hablando de algo que está a 25 kilómetros de Asunción, ¿verdad? El objetivo, digamos, del capitalismo agrario es apoderarse de la tierra, que es el factor productivo, y para lo cual tienen que ir avanzando sobre territorios campesinos e indígenas, ¿verdad? Que son los territorios donde pueden avanzar. En un primer momento le ofrecen dinero para comprarle la tierra, ¿verdad? Algunos lo venden o para arrendarle, alquilarle la tierra. Otra forma de quitarles la tierra es por la fumigación, es por la contaminación del ambiente, que hace que las familias campesinas no puedan seguir viviendo allí porque se le mueren los animales, se le mueren los cultivos, se enferman los niños, empiezan a tener enfermedades, incluso malformaciones, ¿verdad? Empiezan a nacer bebés con malformaciones congénitas. Anda a querer reconstruir luego de una plantación de la soja la tierra para cultivos tradicionales. Va a tener que ponerle un estallido de minerales, porque
bloquea todos los minerales, la soja, bloquea. Todos los minerales de la tierra se van para abajo. Ahí queda como una especie de plafón ahí que solo sirve para la soja. Así como el veneno solo sirve para la soja. Mata todo lo demás, pero solo sirve para la soja. Entonces imaginémonos territorios donde una hormiguita no puede vivir. O sea, una locura. No hablemos luego de serpiente, que la gente le tiene miedo a la serpiente. ¿Verdad? Pero ni un teyuí, nada puede sobrevivir. Estamos hablando de miles de kilómetros donde ningún animalito puede sobrevivir. ¿Verdad? Nada puede sobrevivir. Si eso no es un ecocidio, ¿qué es, verdad? Después ya hay mecanismos ilegales también, ¿verdad? Como falsificación de títulos, por ejemplo, o el propio INDER genera transferencias de títulos o derecheras de familias campesinas hacia productores de soja o grandes terratenientes, ya incluso violando leyes, ¿verdad? Con la connivencia de jueces, de funcionarios venales, de escribanos corruptos, que generan toda una rosca jurídica para ir despojando a los pequeños productores de sus tierras, ¿verdad? Después ya hay procesos también más violentos, ¿verdad? Ya con civiles armados, con matones, con guardias que hostigan a ciertas comunidades campesinas, ciertas poblaciones, y hay casos de asesinatos, ¿verdad? Hay casos de mucha violencia también, donde a veces son actores privados y a veces el propio Estado, ¿verdad? A través de la Policía Nacional, de un fiscal que ordena el desalojo de gente, de campesinos que incluso tienen títulos de propiedad. Pero bueno, con toda una mafia que está instalada en el Poder Judicial, se generan procesos en los cuales la gente va perdiendo su tierra y bueno, va quedando cada vez más concentrada. Los ayoreos están yendo a una reserva boliviana de 1 millón de hectáreas, porque dice, ahí están nuestros primos, acá nos están echando y ahí están nuestros primos, ¿verdad? Y volvió a tomar un cariz muy agresivo con la historia de la soja y de la ganadería intensiva para la región oriental, ¿verdad? Entonces, tierras que estaban más o menos ocupadas o que eran fiscales fueron de vuelta apropiadas de una manera muy salvaje desde, qué sé yo, 1980 para adelante, ¿verdad? Y es un proceso que continúa hasta ahora, ¿verdad? O sea, Guajoriga ahora, Curubate ahora, o sea, es un proceso que tiene formas ya cruentas a comienzos del siglo XXI, ¿verdad? O sea, se está matando gente para quedarse con la tierra de vuelta, ¿verdad? Hay un destierro violento de la sociedad rural. Uno. Segundo, la idea de la frustración profunda del mundo campesino. Porque toda tu política de estados y comerciales están organizadas en torno a la alta ganadería o la gran ganadería o de los transgénicos. Entonces, todo ese otro mundo está desatendido. Todo lo que produce la gente del campo no tiene precio, no tiene nada. Entonces la idea de la frustración es muy fuerte. Otro mecanismo, digamos, es la pobreza misma, ¿verdad? La incapacidad de desarrollar una actividad económica rentable que le permita mantenerse en el campo por la falta de apoyo del Estado y abandonarlos, digamos, en una negociación desigual con los empresarios, con los acopiadores, con los supermercados, donde el campesino siempre está en una posición económica desventajosa, o sea, es el lado débil de la negociación, y sin un Estado que le garantice mecanismos de comercialización, de precios justos, termina perdiendo con su producción, termina no pudiendo pagar sus deudas, los créditos que van obteniendo, entonces muchas veces pierden su tierra por no poder pagar sus créditos, ¿verdad? Con una hipoteca y bueno, después pierden la tierra que queda a mano de una financiera, de un banco, a veces incluso del propio Estado paraguayo, ¿verdad? Entonces son múltiples los mecanismos, ¿verdad? Que van determinando que la tierra vaya quedando para el agronegocio, para los grandes productores, cada vez en mayor proporción y bueno, se acentúa el proceso migratorio hacia ciudades que no le van a dar la bienvenida, que no le van a ofrecer empleo ni condiciones mejores para vivir, y se va a generar toda esa espiral de pobreza y desigualdad que caracteriza a la sociedad paraguaya en la actualidad. Va el problema hoy, oye PA campesinos, oye PA indígenas, oye expulsar.
unos cuantos problemas y problema la por ejemplo, el problema de la alimentación, cuál como momento consecuencias, es gravísimo ya neta. Alrededor de 710.000 hoy ñane compatriotas, ñane compueblano, pueblo, tanto campesino y urbano veoía, Ibareá, Doreco, hijo Uana. Para producir soja en 1000 hectáreas de tierra, necesitan un operario. Con un operario es suficiente para preparar la tierra, sembrar, cosechar, etc. Sin embargo, en 1000 hectáreas vos podés darle, no sé, trabajo a 20, 30 familias campesinas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este modelo de monocultivo? Sometido, digamos, a las reglas mercantiles del imperio. Lo que se genera es desempleo y pobreza. O sea, campesino que se queda sin tierra, campesino pobre. Entonces, este modelo lo que hace es producir pobreza. Nosotros la alimentamos supuestamente a 70 millones de personas en el mundo. Y sin embargo, tenemos los niveles de pobreza más grandes de Latinoamérica. Más que Brasil, que Bolivia. Históricamente, Bolivia siempre estuvo en el último lugar, acá en Sudamérica por lo menos, ¿verdad? Ahora nosotros le ganamos a Bolivia en generación de pobreza y miseria. Bolivia está encima de Paraguay. Entonces, este modelo lo que hace es generar pobreza, desempleo, miseria, etc. Y riqueza para unos cuantos, a una élite, a un grupo pequeñísimo. Te doy el ejemplo de la soja, yo creo que es el ejemplo así más palpable en este modelo agroexportador que tenemos. De migración se estima que aproximadamente unas 10.000 familias al año van saliendo del campo expulsadas por el modelo de los agronegocios, ¿verdad? Por la soja mecanizada, por la producción ganadera. Entonces hay un flujo de migración muy alto que va generando una urbanización periférica, una urbanización sin condiciones para el asentamiento de la gente, una urbanización en condiciones de pobreza. El campesinado y la población indígena viene a la ciudad, no encuentra trabajo, no encuentra un lugar donde asentarse en condiciones dignas y bueno, se generan los bañados de Asunción, se generan asentamientos en el departamento central con mucha población, mayormente sin trabajo, sin servicios básicos, muchas veces sumamente hacinadas, sin agua potable, sin acceso a condiciones mínimas de vida, ¿verdad? Mucha inseguridad en estos barrios que se van formando, los famosos cordones de pobreza alrededor de las principales ciudades del país. El problema es más bien modo de producción, ¿verdad? El agroexportador, mecanizado, que no contrata mano de obra, que funciona en clave, o sea, todo lo que produce va afuera, ¿verdad? No está produciendo alimentos para la población. Y ese modo de producción campesina que genera empleo, que genera trabajo para la familia que están cultivando allí o cosechando, generaba ya casi todo un pasado en este momento, ¿verdad? Y que al mismo tiempo producen para el mercado interno, ¿verdad? Y no están, o sea, está proporcionando comida a la gente, ¿verdad? O sea, por una parte trabajo para la población y por otra parte comida para el país, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando la papa, el tomate, la cebolla, todo eso era baratísimo. Nosotros ya tenemos que despedirnos de esa clase de precios porque ya cada vez hay menos agricultura familiar, entonces cada vez los productos que nosotros consumimos vamos a ser más caros porque nosotros no comemos soja, así como soja. Comemos en forma procesada que tampoco no es lo más conveniente, ¿verdad? Sí. En comparación a los grandes sojeros, depende de producción de alimentos. Además, oye, producir, oye, envenenar, ñande población, oye, producción contaminada, con veneno. El pequeño productor, el campesinado, equilibrado. Por ejemplo, te diría hectárea de vive, nunca ando y agua. Es comparado con los sojeros. O barre, o repetir arroyo.
siempre la campesino pe arroyo, yere, o ellan de caagüe, y que o protege pe arroyo. En comparación, los grandes sojeros, o barrendo, o tipaite, o mopeno. La gran producción agroexportadora lo que hace es talar todo y mata animales, pájaros, vida silvestre, envenena agua, destroza medio ambiente, ¿verdad? O sea, la economía campesina también es como más conservadora de recursos naturales o de patrimonio natural que la economía agroexportadora, ¿verdad? Tenemos arroyos contaminados, tenemos vacas que mueren, cultivos que no pueden crecer al lado de la soja. Tenemos una contaminación de nuestras semillas naturales, nativas, lo que llaman polinización, ¿verdad? Y sobre todo tenemos un páramo gigantesco. Es un desierto verde. El lugar donde el desierto es verde, pero es desierto. Un árbol vos ves a 300 kilómetros. Lugar donde antiguamente, como el Alto Paraná, era el bosque atlántico, la masa boscosa más importante de Sudamérica. Hoy, ¿qué queda eso? El Maracayú, allá en Canindeyú. Hace 50 años había bosques valiosísimos en Paraguay, ¿verdad? Con maderas preciosas, que tenían una biodiversidad que perdimos, ¿verdad? Y que hoy ya no existen más. El suelo está contaminado. Nosotros, como somos los últimos en la cadena alimentaria, somos seguramente los que estamos con más tóxicos en nuestro cuerpo. Hay un estudio reciente que inclusive habla que un recién nacido tiene con más de 20 productos tóxicos dentro de su cuerpo, ¿verdad? O sea, no te da trabajo, te destruye el medio ambiente, no forma capital interno, porque al no haber imposición, vos no tenés capital interno. O sea, no le quitas, toda esa plata está yendo para afuera, toda. Estamos hablando de 5.000, 6.000 millones de dólares que anualmente se van afuera. No está pagando nada, no está dejando nada en este país, pero absolutamente nada. Más allá de que es cuestionable el argentino, en Brasil el modelo. Pero no es lo mismo un modelo que destruye, que no te deja nada, un modelo que te deja por lo menos el 30%. Porque eso vos podés de repente usar otra vez para arborestar, para drenar el agua, para desparasitar a la gente, para tener centro de estudio a ver si el veneno hasta dónde le llegó, cómo le podés zanjar. Acá nada, acá no existe nada de eso. Es así depredador y depredador. Tenés que salir huyendo de esos lugares, de esos territorios. Y olvídate del Estado, porque el Estado es de ellos. La policía va a venir a joderte a vos que estás demandando eso. Te va a investigar a vos y te va a responsabilizar de ser invasor de tierra, apoyo logístico del EPP. O sea, es tremendo porque el capital te deja tan huérfano de todo, ¿verdad? De todos los aparatos institucionales, los jueces, los fiscales, la policía, todos son de ellos, de ese modelo, todos. Control de casa por casa ahí, para que todas tengan seguridad y tengan todo que el trabajo sea perfecto. El grupo táctico ahí está haciendo su trabajo así como se debe, todo con documentos, con ley, con todo, para que nada no pasa y para que la gente después no hable que no se tiene eso, no se tiene aquello o que faltó alguna cosa. Todo por ley, porque tiene todo documento, estas propiedades tienen todo dueño y entonces se está haciendo así como pidió el gobierno Cartes. Todo bien hecho, en forma, y nos dio la luz verde Cartes para que se haga limpieza y que la ley paraguaya sea hecho así como nos autorizó. Entonces estamos... Señor Alina, dice, Alina, señor, Alina.
Mano. Así no, así no, así no, así no. Después voy a acelerar. Ya está. Arriba, allá, bajada. Hay alguna esperanza. Supongo que el día que la gente se enoje va a haber esperanza. Se ofende, se indigne, se enoje en serio en Paraguay, porque tiene razones para enojarse. O sea, este es uno de los países más inequitativos del mundo, ¿verdad? De los peores gobiernos de América Latina, ¿verdad? Que otra vez un continente de malos gobiernos, ¿verdad? Sin respeto por la vida, sin respeto por el medio ambiente, o sea, hay demasiadas cosas por las que enojarse e indignarse en Paraguay. El día que la gente reacciona, salga de la cuestión clientelar, mendicante, puede haber esperanza, si no, no. Si no, no hay ninguna, o sea, no. Pero eso depende de la gente, depende de la ciudadanía. Yo creo que tenemos que cambiar, pero los que están en el poder no quieren cambiar para nada. No es que ellos ven que esté mal el Paraguay. El Paraguay para ellos está perfecto. Si se están volviendo ricos con este Paraguay, no van a cambiar absolutamente nada, ¿no? Entonces, no es una disputa de cambiar por cambiar nomás, como diría la canción, sino de una disputa política. Es decir, qué modelo de Estado queremos, qué modelo de desarrollo queremos, qué modelo de país queremos, ¿no? Qué modelo de región queremos. Es decir, que el Mercosur funcione, que no funcione. Es decir, que nos peleemos entre nosotros, que sumemos entre nosotros. Eso son políticas de Estado. Si queremos saber qué opinan los congresistas, por ejemplo, en relación al tema de la tierra, y la mayoría defiende los intereses de los ganaderos, de los ojeros, de los latifundistas. Entonces ellos están representados en el poder, lo mismo que en el poder ejecutivo, lo mismo que en el poder judicial. Por ejemplo, en nuestra historia reciente tenemos la historia de las tierras malavidas, que son tierras que se dieron a personas que no eran sujetas de la reforma agraria en la época de Stroessner. El Poder Judicial tendría que revertir esas tierras otra vez a favor del Estado y usarlas para la reforma agraria, cosa que hasta ahora no sucede. O sea, vemos cómo los dueños de las tierras en Paraguay son los mismos que administran el Estado en sus tres poderes. Y por supuesto que también en lo que se refiere a los gobiernos locales. Por eso es que nuestro país es un país sumamente desigual, ¿verdad? Porque esa mala distribución de la tierra que hay, que es una de las pocas en el mundo que es de esa forma, se refleja también en los niveles de pobreza y la concentración de la riqueza que tenemos. Y vos te fijas en la producción legislativa de los sucesivos parlamentos paraguayos, incluso la transición, y es en contra de controles ambientales, es en contra de las expropiaciones, es en contra de la redistribución de tierras. O sea, legislan para los propietarios, ¿verdad? Para los grandes propietarios, no legislan para la gente. Entonces, hay esperanza para Paraguay, por supuesto. Es decir, hay posibilidades, hay capacidad en seres humanos y en naturales como para desarrollar otro tipo de industrias y desarrollar, etcétera. Pero estamos muy atrasados, ¿no? Es decir, la desigualdad que hay en Paraguay no tiene nombre. Hace falta que la población paraguaya tome conciencia de la situación
en la cual estamos, de la historia de la cual venimos, del lugar que ocupamos en la economía mundial, del rol que tenemos en la globalización, que nuestra población tome conciencia de ese lugar donde estamos como sociedad, de cómo llegamos aquí, y que a partir de esa conciencia, de ese conocimiento, de esa formación, pueda empezar a organizarse a nivel de barrios, a nivel de vecinos, a nivel de asentamientos campesinos, a nivel de estudiantes universitarios, secundarios, a nivel de trabajadores, a nivel de desocupados, en todos los niveles. Obrero cree totalmente de alianza de campo a ciudad, universitarios, profesionales, intelectuales, y Catujá es el único tapé, porque ni PTI el sector no es independiente, no es el campesinado necesariamente hoy tiene la ciudad, la población urbana, sobre todo sectores más conscientes, y Catujá ya adelante. Tiene que haber una articulación, una alianza entre campo y la ciudad. Hoy mande banala ñane boyuapua oyuje, ya naiga tu ñane diferente te yo oyuje. Hace un banala ñane boyuapua oyuje es la alimentación, la soberanía alimentaria. La gente hoy en la ciudad o carusea veí con un alimento sano, sin veneno, sin agrotóxicos, sin transgénicos. Una alianza entre el campesinado y la población urbana es esencial, ¿verdad?, para poder modificar las estructuras sociales, ¿verdad?, vigentes en Paraguay. Hoy en día la población rural en Paraguay todavía es muy numerosa, más del 30%, ¿verdad? Sin embargo, la población urbana es mayoritaria. No es posible generar un cambio de sociedad solamente desde el campesinado organizado y movilizado. Necesariamente tiene que estar articulado y vinculado ya con la población urbana en proyectos estratégicos, ¿verdad? En proyectos que permitan una mejor calidad de vida para todos. El tema de la alimentación en ese sentido es esencial, ¿verdad? El tema de la producción campesina gira en torno a la producción de alimentos y la población urbana requiere de comer todos los días, ¿verdad? Y cuanto mejor coma, más diverso, productos más sanos, mucho mejor, ¿verdad? A veces la centro la ñandere Kobe, la humanidad de Kobengo se la punta. Entonces, UPA se un modelo muy diferente. Los grandes ojeros solamente los latifundistas o interesados en ganancias. El pequeño y mediano productor ñandé, sectores populares o interesados en la humanidad, y asentamiento y población. Entonces, peare o ya adecuadamente de política realmente y que se va a beneficiar la del pueblo. Se ven pequeñas iniciativas locales, se ven pequeños proyectos en diferentes lugares, ¿verdad? En diferentes territorios, pequeñas construcciones, experiencias de comercialización alternativa, de producción agroecológica, proyectos de educación también desde las propias organizaciones sociales. Por ejemplo, el IALA Guaraní, un proyecto de formación de ingenieros agroecológicos, ¿verdad?, impulsado por las organizaciones campesinas. Hay unas experiencias muy recientes, ¿verdad?, de vincular productores campesinos con cocineros urbanos, con chefs, para rescatar la producción tradicional paraguaya, la comida paraguaya a partir de la producción campesina. Yo creo que hay mucho que hacer, ¿verdad? Y me parece también que hay como más, la gente es más consciente, ¿verdad? A mí me toca ser profesora, soy auxiliar de la enseñanza en mi facultad y siempre dejamos un pequeño espacio, ¿verdad?, al debate de temas nacionales, ¿verdad? Y algo que puedo notar en mis alumnos es que representan un sector privilegiado de nuestra sociedad, ¿verdad? Porque acceder a estudios universitarios en una universidades que no son gratuitas, las públicas hoy no son gratuitas, ¿verdad?, además de todo el costo que significa el estudio por sí. Pero ellos, por ejemplo, en su mayoría suelen estar de acuerdo con que
se tiene que cobrar impuesto a la soja y que no puede ser que no aporten nada y que realmente es una barbaridad lo que están haciendo a nivel ambiental, ¿verdad? Entonces yo creo que hay como nuevas generaciones que por supuesto que en sectores mucho más afectados por estos fenómenos su conciencia es mucho mayor, ¿verdad? O sea, yo creo que hay una de las cosas que es una tarea que todos tenemos que hacer, por eso es tan importante que Base IS haga este tipo de documentales, es que la gente tenga información y sepa que hay cosas que se pueden hacer. Hay hechos a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, a nivel mundial, hay hechos que van ocurriendo y hechos muy llamativos e impensables, diría yo. O sea, en Estados Unidos apareció un candidato socialista, no sé en cuánto tiempo, apareció un candidato socialista, o sea, un candidato de izquierda. En Grecia, con Syriza, en España con Podemos, o sea, hay elementos, o sea, en el propio corazón del imperio aparecen expresiones de izquierda. Entonces hay esperanza, yo creo que hay mucha esperanza. En Latinoamérica nosotros tuvimos un periodo, digamos, de surgimiento de grandes líderes como Chávez, ahora mismo Evo Morales. Hay hechos, hay elementos. Naturalmente la historia no es una cosa lineal. La historia tiene avances, tiene retrocesos, pero hay una tendencia. Yo digo que hay una tendencia hacia el cambio. Yo creo que la gente busca el cambio. Naturalmente el imperio, el capitalismo no se queda con los brazos cruzados. Y bueno, y ocurren golpes de Estado acá en Paraguay, en Honduras, en Brasil. Pero la tendencia es hacia el cambio. Es un proceso de construcción social que requiere de paciencia. Yo no creo en los atajos, no creo en los iluminados que puedan llegar a los espacios de poder con mucha facilidad de la noche a la mañana y desde allí cambiar las cosas. O sea, el cambio de un modelo de sociedad como el que tenemos requiere de cambios ya en la vida cotidiana, ya en el día a día, y la articulación de esas pequeñas experiencias territorialmente focalizadas, convergiendo en un proceso, en un proyecto, en un movimiento nacional que en un momento dado dispute el poder político, que dispute el poder comunicacional, el poder de llegar a la gente con ideas, con un nuevo horizonte, con una alternativa que la gente pueda asumir como suya y pueda movilizarse en esa dirección.